Buen día, soy Edwin Martín Peláez Baena, estudiante de la Maestría en Gestión Tecnológica. A continuación, presentaré algunas herramientas oriental Delphi, rutas para generar escenarios y vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. El siguiente contenido se tiene en Oriental Delphi, algunos conceptos, caracteres y plataformas. Miraremos unas rutas para generar escenarios y tendremos el ciclo de vigilancia tecnológica apoyado en la norma UNE 166.006/2018 y veremos alguna comparación de plataformas. Empecemos por el método Delphi. ¿Qué es el método Delphi? El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva que estudian el futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socioeconómico y sus interacciones. El primer estudio de Delphi fue realizado en 1950 por la RAND Corporation para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se le dio el nombre de Proyecto Delphi. Su objetivo era la aplicación de la opinión de expertos a la selección de un sistema industrial norteamericano óptimo y la estimación del número de bombas requeridas para la reducción de la producción de municiones hasta un cierto modo. La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Miraremos características del método. Tenemos entonces el anonimato. El anonimato, durante el Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el grupo de debate. Se tiene la iteración y retroalimentación controlada. De la iteración se consigue al presentar varias veces el mismo cuestionario, lo que permite disminuir el espacio intercuartil, ya que se consigue que los expertos vayan conociendo los diferentes puntos y puedan ir modificando su opinión. En respuesta del grupo forma estadística. La información que se presenta a los expertos no es solo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. Heterogeneidad. Pueden participar expertos de determinadas ramas de la actividad. También se tienen unas características del método, tanto ventajas como inconvenientes. Para las ventajas tenemos que permite obtener información de puntos de vista sobre temas muy amplios o muy específicos. Los ejercicios Delphi son considerados holísticos, cubriendo una variedad muy amplia de campos. El horizonte de análisis puede ser variado, permite la participación de un gran número de personas sin que se forme un caos. También ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas que requieren la concurrencia y opinión cualificada. También elimina o aminora los efectos negativos de las reuniones de grupo cara a cara. Frente a los inconvenientes se tiene su elevado coste, su tiempo de ejecución, pues desde el periodo de formulación hasta la obtención de los resultados finales. Requiere una masiva participación para que los resultados tengan significancia estadística, pero el grupo debe tener un alto grado de correspondencia con los temas a ser tratados en el ejercicio. Una parte crítica del método son las preguntas del cuestionario. Existen sesgos en la elección correcta de los participantes y un elevado número de excepciones debido al tiempo. La aplicación del método. Entonces, para la aplicación del método tenemos los siguientes pasos. La identificación de la problemática o el tema. Por supuesto, también habrá que identificar el objetivo que se persigue con la aplicación de este método. 2. La elaboración del cuestionario. En base a los objetivos que tengamos con el mismo, teniendo en cuenta que las preguntas deben de ser concisas y cuantificables para facilitar el análisis posterior. 3. Definir el panel de expertos o los participantes en la encuesta, con base a una serie de características que hayamos identificado relevantes para nuestro estudio. 4. Distribuir el cuestionario. El cuestionario deberá diligenciarse de forma anónima para que no se puedan ver afectados los resultados. Además de hacerlo, se recomienda informar a los participantes de los objetivos que se persiguen con dicho cuestionario. 5. Analizar resultados. Tabulación de análisis de los resultados normalmente. 6. Entrega análisis a expertos y redistribución del cuestionario. Entrega el cuestionario de nuevo junto con el análisis de las respuestas obtenidas anteriormente. Y 7, finalmente, se hará un segundo análisis. Con la entrega de los nuevos cuestionarios se realiza un segundo análisis para identificar las tendencias, patrones, etc. La idea es eliminar los datos estadísticos más dispersos. Se tiene un concepto de los expertos, por decir algo. Gordon y Pierce definen el enfoque avanzado como una forma innovadora de realizar estudios Delphi que no involucran rondas secuenciales y consecuentemente conducen a un mayor grado de eficiencia con respecto al macro de tiempo necesario para realizar dichos estudios. Friedwald, Wong, Hedsen y Claude subrayan ese aspecto al escribir en un Oriental Delphi: los participantes no solo juzgan 2 veces, sino que pueden cambiar de opinión tan a menudo como quieran cuando ven los resultados agregados de los demás participantes. Bolognini, quien explora el potencial de Delphi basado en la computadora como una técnica de comunicación para la democracia electrónica, y von der Grange y sus colegas han realizado estudios comparativos que revelan
que los estudios Delphi en tiempo real son comparables al resultado de las encuestas Delphi convencionales basadas en rondas. Entonces aquí queda claro que el enfoque Delphi en tiempo real requiere cálculos en tiempo real y la provisión de respuestas grupales. El éxito de estos estudios Delphi en tiempo real depende en gran medida de las capacidades de las herramientas basadas en el software que se elija. Primero, actualmente hay varias herramientas diferentes a disposición de la comunidad. En segundo lugar, también estas herramientas varían ampliamente en términos de sus respectivas capacidades. Aún no se ha establecido un consenso claro sobre lo que califica para tales herramientas y el propósito académico, pero se han tenido algunos estudios que muestran que algunas de estas herramientas son más populares durante los últimos años. Entonces se tiene 4 herramientas. Una es RIG Assessment en Horizon Scanning, la otra es de Millennium Project con el Global Future Intelligence System, la otra es eDelphi y la última es Calibrum con el Survey. Aquí miraremos unas tablas comparativas de las plataformas donde se percibe por cada una de las plataformas, ver algunas características. Como podemos ver, vemos que es una estructura dura, fácil de trabajar, tiene partes de ayudas, algunos tienen las características sí o sí no, entonces es unas tablas comparativas. Iniciando con el RIG Assessment en Horizon Scanning, cumple los criterios vitales de una herramienta Delphi en tiempo real. Aunque la fuente de texto escrito no se puede alterar, la apariencia visual genera de la evaluación de riesgos y el escaneo del horizonte genera una plataforma organizada que permite todo tipo de preguntas. Cuando se trata de la etapa final del proceso de la encuesta, es decir, la salida de los datos de los resultados y la evaluación, esta herramienta ofrece varias opciones para filtrar los resultados. Sin embargo, no proporciona una salida que sea directamente compatible con otro software como el SPSS. Finalmente, esta herramienta puede considerarse muy fácil de usar siempre que el investigador dé instrucciones claras dentro de las limitaciones de los espacios proporcionados para tales instrucciones por la herramienta. Sin embargo, debemos reconocer la inconmensurabilidad de la facilidad de uso debido a la actual falta de datos empíricos de la literatura existente sobre los estudios Delphi. En términos de evaluación de los riesgos de administración, este software es completamente funcional y es bastante simple de usar para el investigador. La base de datos de expertos proporcionada por este software facilita la gestión de todos los participantes y su subdivisión en grupos de acuerdo a las preferencias de los investigadores. Sin embargo, todavía existen problemas menores como ciertos botones que no son fáciles de encontrar para un usuario nuevo. Para la siguiente herramienta, la herramienta Global Future Intelligence System Real-Time Delphi puede considerarse como una herramienta parcialmente subdesarrollada. A principio, uno tiene la impresión de que es una herramienta con un gran potencial, pero al utilizarla para un proyecto de investigación surgen muchas dificultades. Por un lado, el investigador obtiene una serie de funciones con diferentes tipos de preguntas. Por otro lado, la herramienta Delphi en tiempo real ofrece opciones limitadas para alteraciones como cambios de parámetros o apariencia visual. Al finalizar, al lanzar la encuesta para la que no se puede personalizar la invitación de la salida de datos no es muy satisfactoria. Pero el problema más grave es la inestabilidad de la herramienta. Esta herramienta requiere mucho tiempo, paciencia, incluye la posibilidad de perderse los datos. Estos problemas hacen que la herramienta sea un poco práctica y poco amigable con el usuario. Tenemos esta herramienta que es Default y Delphi. El programa es muy práctico y fácil de usar para el investigador. La base de datos de expertos proporcionada por esta herramienta facilita la gestión de todos los datos de los participantes y su organización en grupos según la preferencia del investigador. Por otro lado, esta también genera una posible conflicto de intereses, ya que las direcciones de correo electrónico de los encuestados se guardan y son visibles para otros investigadores. En cuanto a sus características, los puntos fuertes de Delphi son los gráficos y la producción visual, que hacen que el cuestionario parezca moderno, atractivo para los encuestados. Se podría ofrecer más flexibilidad, por ejemplo, colocando más de una pregunta en una página. Delphi proporciona excelentes capacidades para filtrar los resultados. La siguiente herramienta, Calibrum Survey, es una herramienta profesional con muchas posibilidades. Estas posibilidades también motivan a los investigadores a calcular resultados que tal vez no se comprendan fácilmente. El uso de estadística, visualización y gráficos es muy simple y fácil de usar. La herramienta se puede reservar por un tiempo determinado individualmente para una sola encuesta. Un inconveniente es que pueden ser resultados muy costosos en el caso de muchos usuarios participantes. Por otro lado, en este caso ofrece un alto nivel de calidad de programación, soporte, administración y ayuda debido a la disponibilidad de muchas funciones. Para el segundo punto, rutas para generar escenario, entonces se tienen diferentes tipos de escenarios.
se tiene el escenario de exploración. Primero que todo, definimos que es un escenario, que es un conjunto formado para la descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos que permite pasar de una situación original a otra. Y los diferentes tipos de escenarios son exploratorios, partiendo de las tendencias pasadas y presentes, conducen a futuros verosímiles, anticipaciones normativos, construidos a partir de imágenes alternativas del futuro. Podrán ser deseables o, por el contrario, rechazables. Son concebidos de forma retroproyectiva. Se tienen diferentes enfoques. Aquí tenemos el enfoque francés, el enfoque norteamericano, el enfoque nórdico y uno que se llama el sincretismo latinoamericano. Para el enfoque francés, Francia es considerada la cuna de la perspectiva, desde una perspectiva más asociada a modelos, Francia es considerada la cuna de la perspectiva, desde una perspectiva más asociada a modelos filosóficos y de libre pensamiento. La administración francesa ha utilizado este método para promover políticas participantes en la planificación del desarrollo económico y social. En dicha década se creó también la Asociación Internacional de Futuros como una organización privada sin fines de lucro que apoya gubernamentalmente todo el país. Se llama la France Strategy, que fue creada también en el 2013 por decreto como una Comisión General de Estrategia y Visión del Futuro de Francia. En el enfoque norteamericano, Estados Unidos la utiliza para la exploración del futuro vinculado al desarrollo de un complejo militar. Este periodo donde se creó la RAND Corporation marcó un punto de inflexión en los estudios prospectivos porque fueron creadas con fines bélicos, armamentistas. Sus fundadores crearon también el método Delphi, a través del cual se generó una gran base de datos que utilizó para la construcción de escenarios. Hacia 1948 también se separó en una compañía independiente y se dedica actualmente a la ciencia, la educación y el bienestar de la seguridad de Estados Unidos. El enfoque nórdico es todo el enfoque prospectivo en Finlandia. Se caracteriza por una estructura horizontal de redes que permite la división de tareas entre varios actores, entre los que se pueden contar públicos, privados, no gubernamentales e institucionales. El consorcio de perspectiva para la fuerza de trabajo, la competencia y las necesidades. El sincretismo latinoamericano son que diferentes métodos de perspectiva han sido utilizados por periodos y según la importancia que los gobiernos han dado a esta planificación como herramientas para mejorar las gestiones públicas. Sin embargo, a partir de estos impulsos, la planificación en algunos países ha generado capacidades en empresas y en académicos interesados. Por eso que hay dos países que han desarrollado estas capacidades, como lo son Brasil y Colombia. Pues bien, en los siguientes apartados vemos cómo son a profundidad cada uno de estos enfoques. Entonces, para el enfoque francés se tienen estas fases y algunas herramientas metodológicas. La primera fase es construir la base, delimitar el sistema y su entorno, el análisis estructural con el método que permite la delimitación del sistema y su entorno, con el objetivo de identificar las principales variables influyentes y dependientes, determinar las variables esenciales a través de un método MIGMA. Esta fase consiste en identificar las variables claves para la evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa y posteriormente por una clasificación indirecta. Después se tiene un análisis de la estrategia de actores a través de un método MACTOR. Este método tiene por objetivo obtener información acerca de los actores claves, sus estrategias, convergencias y divergencias. También en la segunda fase se tiene ese tema de balizar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre, también elaborando escenarios. Se tiene un análisis morfológico que tiene el propósito de construir escenarios del futuro a partir de combinaciones de hipótesis de futuro de variables que conforman el sistema. Se tiene un método Delphi que tiene como finalidad poner de manifiesto la convergencia de opinión y hacer emergentes ciertos consensos en torno a temas, precios, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios. Se tiene el método de impactos cruzados probabilísticos, SMIC-PROP-EXPERT. El método de impactos tiene como objetivo determinar los escenarios más probables, luego el análisis morfológico y analizar las combinaciones de hipótesis que serán incluidas a priori. Se tiene también la tercera fase, elaborar esos escenarios, un conjunto formado de descripción, situación futura y un camino de acontecimientos que permite pasar de una situación original a la futura. En el enfoque norteamericano, esta metodología estructurada que puede llevarse a cabo en un corto periodo de tiempo y que tiene como resultado una serie de historias sobre cómo es el futuro de estas etapas. Entonces se tiene la fase 1, orientación, delimitar el tema a estudiar y orientar el análisis de las siguientes etapas. Para ello se trata de identificar los desafíos relacionados con el sistema, la área política, los actores, etc. La fase 2 es la exploración. Esta etapa tiene por objetivo identificar las fuerzas motrices que puedan configurar el sistema a estudiar. Estas se definen como fuerzas de cambio que configuran las dinámicas futuras de manera predecible y no predecible. La fase T es la síntesis
esta fase se trata de sintetizar y combinar las fuerzas motrices determinadas para elaborar los escenarios. Para ello se priorizan con base a los criterios. 1. El grado de importancia respecto al tema o la pregunta, y 2. El grado de la incertidumbre que rodea esas fuerzas. Se tiene una valoración que realiza a partir de una escala de 1 a 5, lo que significa 1 menos importante y 5 el más importante. Fase 4, la acción. Esta fase se trata de utilizar los escenarios para elaborar la estrategia. Un buen set de escenario no es aquel que logra adivinar lo que sucederá en el futuro, sino aquel que le permite a la organización aprender a adaptarse y generar una acción efectiva. Fase 5, monitoreo. El objetivo de esta fase es elaborar un mecanismo que permite evaluar cambios en el ambiente y ajustar la estrategia. Es necesario crear un sistema de monitoreo que identifique de seguimiento a algunos indicadores de manera tal que de conocer si un escenario particular está empezando a generarse, causando implicaciones de gran importancia y desplegando incertidumbres hacia elementos predeterminados. Se tiene una escuela de UNESCO, una alfabetización de futuros, en el cual se tiene el método del bueno y el malo y el feo, el GBU por sus siglas en inglés, que construye los escenarios a partir de las expectativas y los valores de las personas de manera tal que se generan 3 escenarios, uno más deseable, otro menos deseable y un tercero que toma algunas cosas del primero y del segundo, por lo que es denominado el fin. El método del enfoque Beer, denominado Baby Beer, Mama Beer y Papa Beer, se basa en la predicción y partiendo de las indicaciones demográficas y económicas se elaboran escenarios según rangos de crecimiento alto, medio y bajo. Se tienen 3 niveles de El primero es concientización. Procura poner en evidencia que las condiciones para el cambio se producen a través del tiempo y a través de las expectativas y valores de las personas como vean deseadas. El nivel de descubrimiento. Nivel 2, que es el descubrimiento. Propone atravesar las limitaciones impuestas por las convenciones, los valores y las expectativas para elaborar lo que el autor denomina imaginación rigurosa. Para ello es crucial la distinción entre lo posible, lo probable y lo preferible. Y el nivel 3, que es la elección, choice, que retoma los supuestos de los niveles anteriores para seleccionar el escenario deseable o de apuesta. Se tiene el método de Brundtland, que es de Brasil, que tiene 4 etapas, que es la etapa de identificación del sistema, que propone considerar todos los componentes que forman parte del sistema en estudio. En el caso de una empresa implica detallar la misión, visión, etc. La etapa 2, diagnósticos estratégicos, tiene por objetivo el análisis minucioso de las variables internas y externas del sistema. La etapa 3, la visión estratégica, se basa en la identificación de los hechos portadores del futuro, realizada en la fase anterior para elaborar la visión del presente y la visión del futuro, y la evaluación de las medidas de gestión de las resistencias. En la etapa 4, consolidación del planeamiento, trata de revisar los datos principales del sistema relevados en la primera fase del planeamiento para analizar la necesidad de efectuar modificaciones con base en la evaluación de medidas a tomar realizada en la fase anterior. El método Mojica. Sabemos que el profesor Francisco Mojica es un doctor en ciencias humanas desde la Universidad de la Sorbona en París y realizó un postdoctorado en prospectiva y estrategia en el laboratorio de investigación en prospectiva que dirige también el actor reconocido Michael Godet. A partir de esos estudios y una experiencia de al menos 15 años en investigación, Mojica ha tomado algunas de las herramientas elaboradas por Michael Godet y ha generado herramientas específicas. Aquí se tiene 6 fases, de las cuales, partiendo de la fase 1, es el estado del arte, que examina la situación actual de la organización, sus variables económicas, sociales, culturales, políticas, etc. La fase 2 se hace una vigilancia tecnológica de una inteligencia competitiva. En esta fase busca conocer qué tendencias mundiales hay en el tema, especialmente las tendencias tecnológicas, así como las mejores prácticas en el mundo. La vigilancia tecnológica es un proceso a través del cual se monitorean los avances de ciencia y tecnología y su impacto transversal a las diferentes áreas de estudio. La fase 3 es la identificación de los factores de cambio, los factores que definen este fenómeno incierto respecto a la evolución futura. Y la fase 4, definición de las variables estratégicas. En esta fase se emplean los métodos de análisis estructural, matriz de importancia y gobernabilidad y el ábaco de Reynier. En la fase 5, poder y estrategias de los actores. Se estudia el comportamiento de los actores y su relación con las variables estratégicas. Se trata de reconocer retos, objetivos, estrategias e influencias mutuas entre los actores. La fase 6, el diseño de escenarios futuros. Se utilizan los métodos de análisis morfológico, impactos cruzados y ejes octogonales. Finalmente, el último capítulo es la norma UNE y se tiene de vigilancia, el ciclo de vigilancia de inteligencia competitiva y la comparación de las plataformas. Entonces, partamos de la definición de vigilancia tecnológica, que es la forma organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior, analizarla y convertirla en conocimiento para tomar decisiones con un menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Y la inteligencia competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y comunicación
de información de valor estratégico sobre industria y los consumidores que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno. Se tiene este ciclo de la inteligencia que parte de una planeación, una búsqueda y captación, un análisis de organización, una inteligencia y una comunicación para generar esas estrategias organizacionales. El ciclo de inteligencia se puede definir en estos grandes pasos. Requisitos. En la primera parte tenemos los conceptos, indicamos los requisitos, los factores críticos de vigilancia. En la parte 2 tenemos la planeación, que es programar las actividades y los recursos disponibles. En la parte 3 obtenemos los datos, validarlos, basado en cuál es el plan de búsqueda, sistematizar los tipos y las fuentes. En la parte siguiente es el análisis, definir metodología de procesamiento, convertir esos datos en conocimiento, clasificamos la información por temas según el requerimiento, se analizan y se emplean las estrategias. En la parte de revisión se evalúa si se han cumplido con los objetivos necesarios del cliente o se hacen los ajustes necesarios y se comienza el ciclo. Y la parte finalmente la comunicación, donde se hace unos informes estructurados y se hace una comunicación concisa, concreta y usable. Tenemos que la norma UNE 166006 del 2018 unifica el concepto de vigilancia e inteligencia, centrado en la atención en un proceso conjunto que facilita la toma de decisiones fundamentadas. Ya no se dice vigilancia tecnológica, sino vigilancia solo, y ya no se dice inteligencia competitiva, sino inteligencia solo. Se tienen unas herramientas de búsqueda para este ejercicio. Vamos a mirar Pattern Inspiration y vamos a mirar PathSnap. Para Pattern Inspiration se tiene una página principal donde podemos darle a Free Entry y nos lleva a un tablero de comando principal donde aquí podemos agregar nuestras ecuaciones de búsqueda y nos presentan diferentes opciones. Aquí vemos el ejemplo de nuestra ecuación de búsqueda y aquí ya vemos cuántas patentes han salido de esa ecuación de búsqueda, los diferentes resultados con sus títulos, sus códigos de publicaciones y los diferentes asignees, los resultados en los últimos 10 años, principales solicitantes, los resultados según la geografía y la clasificación de patentes. Y PathSnap, que se tiene, que es una herramienta de inteligencia en el cual se tiene una herramienta de búsqueda y hacen unas clusterizaciones, permite búsquedas por tema, búsqueda por diferentes empresas, se tiene una información de mercado por diferentes empresas, informaciones estadísticas por empresas y también por temática. Se tiene también temáticas según la investigación que se esté haciendo y una lista de resultados clasificados en unas tablas. Esto es todo. Recuerden, Edwin Martín Peláez, gracias totales. Un saludo cordial.